Otra variable importante en el proceso de remachado tiene que ver con lo correspondiente a la pistola de remachado. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de observar en el hangar el tipo de pistola que nosotros tenemos, una pistola neumática en la cual podemos distinguir una serie de partes principales que van a permitir la deformación plástica del vástago de remache. ¿Sí? Puntos importantes. 1. Selección correcta de la buterola. Selección correcta de la buterola. Entonces la buterola pues es una barra normalmente una barra de acero. Entonces vamos a sacarles diferentes tipos de buterolas. Estas buterolas deben ser seleccionadas en función de la forma y la dimensión de la cabeza del remache. ¿Sí? ¿Por qué decimos que en función de la forma de la cabeza del remache? Es por lo siguiente. Diremos que sobre esta zona de acá, sobre esta zona acá, sobre esta zona acá, sobre esta zona acá, sobre esta zona acá, pues va a descansar la cabeza del remache. Miremos en estas 4 fotos, nos están mostrando correctas formas de realizar un remachado. Acá estamos remachando un remache, valga la redundancia, universal. ¿Sí? Tenemos que verificar que la buterola no penetre como tal la cabeza de remache y no penetre la lámina. Miren lo que está pasando acá. Yo seleccioné una buterola mucho más grande que el diámetro y no va acorde a la forma del remache. Entonces, al solamente colocar la buterola observamos que hay un corte en la piel. Al haber un corte en la piel, en estos puntos de corte se puede producir una concentración de esfuerzos que va a ser perjudicial en la resistencia de las láminas, en las resistencias de las láminas que van a estar sujetadas por la deformación de este remache. Miren que también se puede pasar que haya corte o que haya un corte de la cabeza. Con un corte de la cabeza, recordemos que durante la inspección de una remachada no es permisible que la cabeza del remache tenga alguna penetración o marcas producidas por los elementos que van a permitir producir la deformación o la unión como tal de las dos láminas. Estas dos de arriba sería la forma correcta de realizar un remachado para un remache avellanado y para un remache universal. Y fíjense que todo va en función de eso que está acá, que son las famosas buterolas. Estas buterolas tienen una principal función que es transferir, acá vemos, la potencia vibratoria de la pistola a la cabeza de remache. ¿Sí? Transfiere potencia vibratoria. Cuando hablamos de potencia vibratoria, pues fíjense que acá nos habla que tenemos un resorte, el cual al roscarlo acá sobre la pistola, pues obviamente pues aquí viene la buterola, la roscamos, al activar como tal la pistola, pues va a permitir que este remache tenga un movimiento, ¿sí? Un movimiento en dos sentidos, que va a obtener pues obviamente este retenedor. Entonces ahí estaría como por ejemplo una vibración, este movimiento gracias a este remache de retención que me va a permitir transferir la potencia potencia neumática que va a ser transferida a la buterola para generar la deformación del remache. ¿Sí? Entonces obviamente miren que acá es una condición de seguridad que pues nunca vaya a utilizar la buterola sin el resorte de retención, porque pues fíjense que eso saldría disparado. O por ejemplo tampoco yo debería disparar, así yo tenga el resorte de retención, lo tenga, pero no puedo activar la pistola al aire, porque es tanta la presión que se maneja acá. Bueno, aquí tenemos un regulador, pero si sea la menor presión que tengamos acá, pues puede deformar esto, y en el caso que se deforme y presenta deformación plástica tal, pues va a dejar que la buterol también pues salga despedida de la pistola, y si alguien cerca pues pueda generar un daño considerable en la integridad de alguna persona. ¿Sí? Entonces fíjense que en función de ello es que acá se muestra
lo que hablamos. Ustedes observaron que en el hangar pues se maneja también lo que es aumentar o disminuir la presión, ¿sí? La presión del aire. Que esa presión del aire pues sabemos que se puede marcar 1, 2, 3, 4, 5. En el caso de ustedes pues van a manejar solamente la posición 1, en el cual me va a permitir que la potencia vibratoria que tengamos acá sea mínima, ¿cierto? Y usted pueda pues empezar a practicar el proceso de remachado. Fíjense que cuando yo quiero probar de una otra manera, pues como la potencia que es transmitida y usted sienta como tal esa potencia transmitida, yo lo debo hacer sobre una superficie plana y obviamente en la medida de lo posible sobre una madera. Sí, sobre una madera, pues porque el sonido que se produce en el golpeteo puede ser siempre muy fuerte. Pues si usted no tiene tapaoídos o la persona que está en alrededor pues no tiene tapaoídos, pues pueden sufrir alguna lesión en sus oídos. Entonces, mire que yo tengo alta presión y baja presión. Tenemos alta presión, ¿cierto? Entonces hace que este buterol se mueva mucho más rápido, mueve mucho más rápido, pues va a tener una oportunidad de estar, o de pronto usted puede aplicarle mucha presión y puede formar mucho la lámina, se puede generar mucha carga, mucha deformación sobre las láminas, o también pues tiene baja presión, pues como la hace más lenta, pues le va a quedar como la que está acá. Pero en algunos casos, en lo que usted va a iniciar, va a tener low pressure, en la posición 1. Quiere decir que si usted inicia le va quedando así, pero usted va teniendo mayor o una mayor posibilidad, ¿cierto? Mayor posibilidad de ir, digamos que seguir activando acá la pistola y seguir deformando un poco más el vástago que sobresale los elementos a unir. Entonces, ¿por qué muestro eso acá también? Porque usted tiene que mostrar en su informe, pues, cuál va a ser la presión que utilizó, tiene que mostrar para cada uno de los remaches si le quedó de esta forma, que tiene que ser too much, quiere decir que es mucha, se pasó la deformación, entonces quiere decir que no cumple con tanto con el diámetro que hablamos anteriormente y tanto con la altura. Puede ser too little, que es una menor deformación, o sea, que tampoco cumple con la altura ni con el diámetro correspondiente, según estas las que habíamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, pues tiene que hacer este análisis para cada uno de los remaches que usted vaya a estar realizando en su perfil. Me pasé acá también esta parte. Recordemos que cuando estamos haciendo el proceso de remachado, para producir como tal la deformación de este vástago y el llenado pues del agujero, pues tenemos que utilizar una barra de retención o el DOL que llamamos acá en el hangar. Esa barra de retención pues tiene diferentes formas y esas diferentes formas pues, depende de una u otra manera pues de la asequibilidad que tengamos en el punto donde vayamos a hacer el remachado o la unión remachada. Lo mismo acá se me olvidaba decirles, aquí vemos que tenemos las buteroles tienen algunas formas, ¿cierto? Y todas esas formas pues depende como tal pues de la zona donde vayamos a remachar, del punto donde vayamos a remachar, pues necesitamos por ejemplo que tengan algunas configuraciones geométricas cada una de las buterolas. Entonces, cuando estamos haciendo el proceso de remachado, lo que me está dando aquí otra condición de seguridad que es, miren que esto me puede representar fácilmente la piel de la aeronave y acá podemos tener un elemento de rigidez, que puede ser un stringer o un flange o podemos tener aquí un spar que está conectado a la piel. Lo que tengo que tener cuidado cuando estoy haciendo después de remachado es que la barra de retención no debe tocar ninguna de las partes o los elementos que vayamos a remachar. Miremos que acá donde dice que eso está mal hecho es porque la barra de retención está tocando parte de este elemento que va a ser remachado. Y esta sería correcta, nosotros digamos que la barra de retención está rejada, porque cuando le damos acá, pues podemos generar podemos rayar como tal la superficie, podemos generar acanaladuras dependiendo pues obviamente de la fuerza que tengamos y pues la dureza como tal del elemento, pero no es una práctica común que nosotros vayamos a tener que la barra de tensión pues vaya como tal a golpear algunas zonas de los elementos a unir, ¿correcto? Acá tenemos un código golpeteo. Dice que un golpeteo en el remache significa que ha iniciado la operación, 2 golpeteos de remache significa que se ha remachado satisfactoriamente y 3 golpeteos significa que se ha accedido a la deformación de remache. De una u otra manera, pues cuando estamos, aquí dice que en 2 quiere decir que tenemos una alta presión, ¿sí? Quiere decir que tenemos una alta presión, entonces como tenemos una alta presión es mayor la potencia transmitida, entonces se puede remachar mucho más fácil.
Ese ya sería como un código golpeteo para personal que tenga una mayor experiencia. De pronto este código golpeteo pues no aplicaría para ustedes que están comenzando a realizar el proceso de remachado, pero pues solamente es para que ustedes conozcan ese código correcto. En el que dice que en 2, fíjense que ya está correctamente, aquí si tenemos 3, fíjense que ya se está deformando más de lo que debería deformarse pues el vástago, y pues ya está, aquí vemos que se ya está yendo para un lado, está penetrando un poco la lámina, entonces pues no va a ser satisfactorio como tal ese proceso de remachado, ¿correcto? Dentro del proceso de remachado veíamos al inicio que también teníamos lo que sean los remaches ciegos. En los remaches ciegos pues los utilizamos cuando tenemos solamente acceso por un lado. Aquí en este video podemos observar el caso de un remache ciego, ¿sí? Ahí lo observamos. Entonces fíjense que ahí lo que se está observando es que, si lo vemos otra vez, hay deformación del material externo del remache, entra acá un elemento de sujeción, ¿sí? O un elemento de sujeción o de bloqueo, que ese elemento de bloqueo lo que impide es que pues haya un movimiento de este vástago, y obviamente pues se mantenga, gracias a esta deformación de acá y a este collar de bloqueo, pues se mantenga la unión entre las láminas. Entonces repitamos otra vez el proceso, hay deformación externa, entra el seguro, ¿cierto? Y ese seguro pues está bloqueando o está impidiendo pues que se mueva en esta dirección y pues se vayan a separar como tal las láminas. Tenemos este otro, para un avallanado, el mismo proceso, entra el anillo de bloqueo y queda correctamente instalado. Aquí vemos todo el proceso, ingresamos y se produce la deformación, ¿sí? Y acá pues ya se ve detalladamente, ingresa, se deforma el anillo de bloqueo, ¿cierto? Y se produce la sujeción. Sería el caso que yo puedo utilizar ese tipo de remaches cuando solamente tengo acceso por un lado, ¿sí? O sea que no es muy fácil que yo coloque al otro lado pues la barra de retención para que se pueda producir la deformación del vástago. Tenemos otro tipo digamos que, de elementos de sujeción que son estampados. Es swag color, quiere decir que es estampado. Miremos acá, hace la referencia con estampado. Acá se alcanza a estampar. Esto es como un tornillo, una rosca, y lo que hace la máquina es producir un estampado de este elemento. ¿Qué quiere decir? Que este elemento no tiene como tal pues la rosca. Lo que hace la máquina es ingresar y hace, o lo que permite cuando entra la máquina es estampar la forma de la rosca sobre esta parte de acá. Entonces fíjense que sería la garantía de sujeción. Entonces miremoslo acá otra vez. Ingresa, cuando pasa la máquina, estampa. Cuando digo que estampa quiere decir que se deforma se deforma de tal forma que, valga la redundancia, que este elemento acá va a quedar con la formita de la rosca que tenemos acá, va a quedar con la forma, y así se va a producir. Se estampa, corta y sale. Y sale. Y se mantiene como tal la unión entre los dos elementos. Aquí vemos todo el proceso, ingresamos el collar, ingresamos acá y se produce la unión entre los elementos, ¿correcto? Es lo que se llama estampado, ¿correcto? Para estos elementos de acá, que son los estampados, pues tenemos una designación, la NAS, y tenemos la CR, que es la Cherry Rivet, que es este tipo de remaches. Entonces tenemos el NAS, entonces NAS number, el 8 me quiere decir si es par o impar, si es avellanado, si es de cabeza, protrusión. Este número de acá me quiere decir la combinación, pues ya vimos anteriormente la combinación, si A o de D o D, pues qué tipo de material habla.
el channel diameter, que es el diámetro del vástago, que el diámetro del vástago está en 32avos de pulgada. El 4 quiere decir que la longitud está dada en 16avos de pulgada. Y el CR pues igual, entonces CR me dice que es Cherry Rivet, el 224 me está diciendo el tipo o la combinación de material que podemos tener, ¿cierto? Pues obviamente esta combinación de material, pues aquí vamos que no son letras sino números, entonces toca verificar para este fabricante los números que tienen ellos para dar algunas combinaciones de algún tipo de material. Este número de acá me va a dar el estilo de cabeza, si es un número impar o si es un número par, pues más cabeza avellanado, cabeza de protrusión, el diámetro del vástago que está en 32avos de pulgada y la longitud que va a estar en 16avos de pulgada. Es como la variación es la designación principal que veíamos anteriormente de los diferentes tipos de remache, en este caso para los Swagger Color Fastener, ¿cierto? Que puede tener ya sea la NASA, el fabricante, o la normatividad y el Cherry Rivet, que puede ser una marca o una normatividad o fabricante. ¿Correcto? Y pues ya aquí colocaba, pues como estamos hablando de unidades estructurales, pues las pernadas, que pues ya solo lo analizamos en clases anteriores, los diferentes tipos de tornillos y las diferentes roscas, y obviamente cómo calcular de una u otra manera pues el torque para garantizar una correcta transferencia de cargas y una correcta pretensión. En esta otra tabla pues se alcanza a observar diferentes tipos de materiales con algunos tratamientos térmicos, con su designación de material, también estamos mostrando pues que pueden estar, por ejemplo, universal, que pueden ser avellanados, universal avellanados, y los usos principales, ¿no? Entonces 2117 dice que para mayoría de aplicaciones, el 2024 se puede utilizar, por ejemplo, cuando se requiere una alta resistencia a la tensión. El 1100, que es el caso que tenemos en hangar, pues fíjense que se utiliza para casos no estructurales, pues que lo utilizamos nosotros, pues la dureza es menor y pues se puede formar mucho más fácil, entonces se presta como tal para procesos de inducción o de entrenamiento. El 5056H32 para uniones que contienen magnesio. El Monel, por ejemplo, para uniones con acero inoxidable, con titanio, con Inconel, que es una superaleación. El cobre, que es no estructural. El 7075T73, que corresponde a un tratamiento térmico de envejecimiento, pues cuando requerimos altas cargas estructurales o altas cargas de resistencia. ¿Correcto? Otro parámetro importante dentro de las uniones estructurales tiene que ver con la designación en planos. En algunos casos, cuando yo estoy haciendo, cuando usted vaya a realizar algún plano de alguna zona estructural o alguna parte donde vaya a hacer una operación de remachado, normalmente usted va a encontrar estas designaciones de dibujo, dentro del plano que usted va a tener que analizar, en donde me dice que yo puedo, a través de esta cruz de acá, yo puedo colocar en cada uno de esos puntos algunos valores. ¿A qué se refieren los valores? Acá BJ. Ese BJ corresponde a un código. Ese código BJ, aquí tenemos la tabla de los códigos. Por ejemplo, mire que el BJ corresponde a un remache de parte con una parte número de MS 20470AD, donde esto es Military Standard Handbook, que me va a decir el tipo de cabeza, este me va a decir la combinación de material. Acá pues inmediatamente diciendo que el material es 2117T3 y me está diciendo la descripción del remache, sólido con cabeza universal, o puede ser ciego con cabeza de protrusión. El 4 me está dando el diámetro. Recordemos que el diámetro lo estamos dando en 32avos de pulgada. La longitud la puedo colocar acá y está en 16avos de pulgada, ¿sí? Y esta parte de acá se puede dejar en blanco, y cuando se deja en blanco quiere decir que es un remache que es de cabeza de protrusión, y si se coloca la C quiere decir que es un remache que es avellanado. Entonces, si observamos aquí en este caso, pues el 4 quiere decir que sería un diámetro de 4,32, que es una remache de cabeza de protrusión. Podemos colocar acá la longitud. Al BB, pues miramos que aquí el BB corresponde a un Military Standard 20426AD, que corresponde a uno 2117T3, ¿sí? 2117T3, pero acá dice que es solid y que dice que es avellanado, ¿cierto?
que el diámetro es de 5,32 y que el C, pues acá también me está diciendo que se vaya nada, la C de acá se vaya nada. Entonces, usted puede encontrar algunos ejercicios, le van a dar esta designación. Entonces, con esta designación usted ya sabe a dónde se tiene que dirigir como para empezar a profundizar qué es lo que quiere decir cada uno de esos elementos en el análisis. Acá observamos esta otra tabla tomada del Military Standard Handbook, en donde se observan dos palabritas que ya hemos visto anteriormente, que dice undriven, undriven y driven. Lo que quiere decir aquí en estos dos casos, por ejemplo, undriven, miren que si analizamos por ejemplo el 2024 T4, está hablando que el esfuerzo último es de 37, y en este caso que es driven es de 2024-31 es de 41 cada 6. Porque acá observamos que es menor y este mayor, porque fíjense que cuando les decía que era driven quiere decir que ya hay deformación plástica, y cuando hay deformación plástica, como hay movimiento de dislocaciones, pues hace que el material sea un poco más resistente. Por eso observamos que pasa de 37 a 41, y aquí undriven quiere decir que no ha sido deformado, pues que se tiene acá un 37 KSI. Vemos acá también la designación para el material, y en función del diámetro del remache pues encontramos como tal la resistencia de cortante simple en libras, ¿sí? La resistencia en libras de remache que ha sido deformado plásticamente. Ya más adelante pues observaremos cómo podemos utilizar esto. También encontramos unos factores de corrección, que esos factores de corrección pues son tenidos en cuenta en función del espesor y en función del diámetro, ¿cierto? Y factores de corrección pues para tener en cuenta algunas incertidumbres que se pueden tener respecto al material o respecto a algunos factores de diseño que podamos tener en cuenta en el análisis de las uniones remachadas. Acá en esta otra tabla pues se presentan algunas combinaciones permitidas tanto para el material que estamos uniendo y para el material de remache. Observamos un caso sencillo, por ejemplo el 2024, me dice que es una lesión 2024 con un tratamiento T6, ¿cierto? Me dice que la combinación de este material de la lámina solamente es recomendable hacer con una recombinación de este tipo de remache. Entonces aquí la lesión 2017, 2024, 2117, 3237, me dice que before driving y after driving, y acá me dice T4 y T31. Este T4 y T31, pues fíjense que me está diciendo que antes de deformarlo, pues se comporta como un T4, y después de deformarlo se comporta como un T31. Ese T31, fíjense que con el tratamiento térmico lo que con los materiales, pues de una u otra manera, pues variar la microestructura interna, y de una otra manera, pues también variar el tamaño del grano. Puede que cuando ya se haya deformado, pues aumentamos el tamaño del grano, es un poco más fino, mayor resistencia. Y acá vamos a tener menos resistencia, y con todos va a ser igual, mayor resistencia y menor resistencia. Pero en la tabla lo que nos permite es identificar para el 6061 con un tratamiento térmico T4, T6, este debe ser el material de la lámina o de la piel, y el material que nosotros vamos a utilizar en el remache debe ser 6053, 6061 y 7270. Entonces antes de remacharlo, pues tiene esos tratamientos, cada uno de ellos después de remachado, es como si quedara con esos tratamientos de acá que le van a conferir una mayor resistencia a los remaches, ¿sí? Mayor resistencia al remache y pues por consiguiente mayor resistencia en la unión de los materiales.